Buenos días tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy es una de esas reuniones que ya se han vuelto costumbre y que en general nos interesan a todos un poco para escuchar la voz de la autoridad monetaria, es decir, la voz del presidente, en este caso del Banco Central, y del economista jefe, que muy amablemente ya durante varios años, cada vez que presentan, yo diría que su instrumento de información a la comunidad quizás más importante, uno de los más importantes, que es el informe de política monetaria, siempre tienen la amabilidad de reunirse con nosotros para presentar el informe y sobre todo, no solo más que para presentar el informe, tener ese espacio de conversación y de atención de preguntas de nuestra parte para tratar de entender mejor el mensaje del Banco Central, las acciones de política del Banco Central y un poco lo que implican en la toma de decisiones financieras y empresariales. Entonces, realmente de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y creo que no es necesario tener que presentarlos, pero aquí está con nosotros don Roger Madrigal, que es el presidente del Banco Central de Costa Rica, y don Alonso Alfaro, que es el economista jefe también del Banco Central de Costa Rica. Los dos son, don Roger es la autoridad máxima, la autoridad monetaria, y don Alonso es, digamos, el técnico, la autoridad máxima en la parte técnica en el Banco Central. Así que, don Roger, don Alonso, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y pues el espacio es suyo para empezar a conversar. Vamos a empezar con una presentación de parte de don Roger y luego abrimos el espacio de preguntas entre todos. Muchas gracias. Quiero hacer un ligero comentario a lo que acaba de decir usted sobre el documento. Los Ujú. organismos internacionales tienen en las publicaciones que hacen, en un término en inglés que dicen que es el barco estandarte. Este documento es el barco estandarte, el flagship que llaman, ¿verdad? Claro, Bueno, este es el documento estandarte del Banco Central. Entonces, en eso tiene toda la razón. Voy a compartir pantalla. perfecto. Estamos Y ahí viendo sí se ve. todavía no está en presentación, ahora sí está en presentación, perfecto. Hay un pequeño rezago. No, está Este, ya en presentación, es lo que perfecto. ocurre. Bueno, ante todo, pues muchas gracias, don José Luis, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Nosotros del banco valoramos mucho esta oportunidad porque lo vemos como una conversación de lo que el banco hace, de lo que el banco no hace, de lo que hicimos mal, de lo que pensamos hacer, de lo que pensamos corregir cuando las cosas no han salido. Y en general, es de alguna forma una oportunidad más, un evento de rendición de cuentas a la población, con la característica que por el tipo de audiencia es una audiencia, diría yo, muy especializada. Y bueno, entonces esto nos alegra poder comunicarnos. Claro, ustedes bien conocen que el banco inicia este tipo de cosas con un recordatorio, este tipo de presentaciones de cuál es el objetivo prioritario del Banco Central. Y los bancos centrales contemporáneos, de una manera creciente, se han enfocado hacia el mantenimiento de la estabilidad interna de la moneda. En el caso nuestro, el artículo 2 habla de la estabilidad interna y externa de la moneda y asegurar la conversión a otras monedas. Estabilidad interna, la inflación baja y estable en el orden de la inflación promedio, de mediano y largo plazo. Los socios comerciales, esa es la forma operativa de cumplir con el objetivo, ¿verdad? Que es como un principio de estabilidad de precios. Y estabilidad externa es proveer las condiciones, o procurar las condiciones macroeconómicas que permitan una relación sostenible de largo plazo de Costa Rica con el resto del mundo. Operativamente es que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos sea financiado con recursos de largo plazo. En el caso de Costa Rica, pues por nuestras características básicamente es con inversión directa. Y el último, ¿verdad? En conversión a otras monedas es la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. En realidad, en Costa Rica no hay restricciones para el movimiento de monedas, en qué monedas ahorrar, en qué monedas transar, ¿verdad? En general. Eh, Usualmente la gente ha escogido los dólares como moneda externa.
Cuando hablamos de la economía internacional, es importante para Costa Rica, economía pequeña y abierta, ligada comercial y financieramente al resto del mundo. O sea, el resto del mundo es muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que caracterizó el 25? Una extraordinaria, diría yo, capacidad de adaptación de las economías en el mundo a un nuevo entorno caracterizado por conflictos geopolíticos y el aumento de las barreras comerciales. Si lo pensamos un poquito, eso no ha cambiado mucho hoy, en febrero de 2026. Un proceso desinflacionario que para mi gusto es lento, no, mi gusto no importa, es la realidad. Un proceso desinflacionario que tuvo algunos signos de avance, pero también hubo algunas reversiones. Lo que hay detrás de eso es una desaceleración en el precio de los alimentos. Es curioso porque las materias primas de los alimentos más bien tienen deflación. O sea, fue negativo, ¿verdad? La variación interanual. Lo mismo ocurre con el componente energético. Tanto, de hecho, las inflaciones que se están observando en este momento, ya de enero del 2026 en Europa, buena parte viene que es un poquito más baja, lo que se prevé en el caso de ellos, que es por menores precios de la energía. Sin embargo, igual lo vemos en otras partes del mundo, en economías industrializadas sobre todo, que hay una inflación de servicios que se le denomina persistente, valores eh, alrededor del 3% y más, ¿verdad? Bueno, y esta idea de qué estaba pasando en cada momento del año 2025 con la inflación fue lo que dominó, junto con la discusión de empleo, en algunos casos, no en todos, fue lo que dominó las decisiones de política monetaria de los principales bancos comerciales centrales del mundo. Entonces hay siempre la inflación, darle seguimiento, prospectivamente qué se espera de ella, es lo que está detrás de la decisión de política monetaria. Vamos a ver aquí, no sé si por qué en la pantalla me parece que, vamos a ver, eso. Cuando vemos el crecimiento, rápidamente el tercer y cuarto trimestre, con excepción de Estados Unidos, observamos que más bien hubo una desaceleración en el crecimiento, de un crecimiento que terminó siendo muy bueno, pero depende de donde, en Estados Unidos fue muy bueno, en la zona del euro no tanto. En China, a pesar de la desaceleración, una tasa en promedio se estima que fue 5 en el cuarto trimestre, 4,5. Eh, bueno, Brasil también desacelera, México más bien se contrae. Y el caso nuestro, y ahora vamos a hablar en detalle, la tendencia como tendencia, no fue como me dijo Alonso, no fue monotónico el crecimiento, pero la tendencia fue creciente, terminamos creciendo en el cuarto trimestre del 2025 con respecto al cuarto trimestre del 2024, el interanual del trimestre fue 4,6. En inflación tenemos varios escenarios. En general tenemos, y los europeos están muy cerca de su meta de inflación. De hecho, con el dato que salió ayer, preliminar de enero del 2000, poquito por debajo. Los Estados Unidos no están ahí, todavía están desviados. Y eso es un reto formidable que tienen las autoridades porque desde cierta perspectiva uno podría pensar que no tienen espacio para reducir la tasa de política monetaria en el caso de ellos. Sin embargo, tienen enormes presiones. El IPC en diciembre general 2,7, si se hace política con la subsiguiente 2,6, o sea, no están ahí. En el caso de los emergentes latinoamericanos, método de inflación, flexibilidad cambiaria, esos cuatro países que ponemos aquí no están. Chile un poquito más cerca, pero Brasil no está, México tampoco, Colombia tampoco. Entonces, ese escenario mixto de inflación en el caso de China y Costa Rica con deflaciones, inflación negativa. En el caso de Costa Rica, ahora lo vamos a hablar, ¿verdad? El banco, la interpretación que hace el banco es que no corresponde a, a respuestas de política monetaria a la deflación que hay. Hay otros factores fuera del alcance de la política monetaria que llevan a ese -1,2. Eso lo tratamos de explicar en el informe, que esta es una presentación sobre un informe escrito que se
forma de política monetaria. Entonces, esa es la situación que vemos en inflación. Lo que vemos en inflación debería tener su correlación con lo que vemos en tasas de interés. Vemos que dominan, ya no es, lo era el viernes cuando hice la presentación, no lo es el día de hoy, jueves, 4 días después. Lo que veíamos que dominaba de diciembre a la fecha, y que era en todo este grupo de países y otros que habíamos visto, es la pausa a partir de diciembre, o sea, en enero no se ajustaron las tasas, etcétera. Que es un buen caso. Aquí tenemos en los últimos días el caso de Colombia, vean la tasa 10,25 que aumenta, y el caso de Uruguay, que la rebaja, me parece que 50 puntos base de 7 a 6,50. Entonces, ese escenario variopinto que hablé hace un momento, pero lo que domina de diciembre a la fecha es la pausa en materia de ajuste de tasas de interés. En la parte interna, vamos al crecimiento de Costa Rica. Bueno, crecimos y ahora sí como PIB, no solamente como cuarto trimestre, sino como el año completo del 2025 crecimos 4,6. Es un crecimiento que uno diría relativamente alto, sobre todo las circunstancias que enfrentó la economía costarricense en el 2025. Esa es digamos, la otra cara de una misma moneda, ¿verdad? Lo que ocurrió en las economías industrializadas era que ante las amenazas de las barreras comerciales adelantaron importaciones. Bueno, en el caso de nosotros somos exportador, y eso es muy, muy claro en las empresas de zona franca, sobre todo dispositivos médicos. Pero en todo caso, el crecimiento relativamente alto y algo que ya lo vemos, lo decíamos, pero no lo veíamos con tanta claridad, pero ya las cifras sí lo muestran, es que en el 2025 el consumo en vez de contraerse o de desacelerar, fue una tasa de crecimiento que aceleró poco, pero aceleró y una tasa, uno diría, a nivel relativamente también alto. Cuando lo vemos por que eso es quién demanda lo que producimos, cuando hablamos de consumo, inversión, exportaciones, etcétera, es qué es la demanda que está detrás. Y ahora vamos a hablar de qué produjimos, ¿verdad? La producción, por el lado de la oferta. En Costa Rica hay una dualidad también. Yo diría que se ha reformado en los últimos años y tenemos por actividades económicas. La manufactura tomó, después de un tiempo que estuvo, digamos, como estancada, hay un renacer de la manufactura en Costa Rica, 10,9 tasa de crecimiento o variación interanual. Y los servicios, ¿verdad? Que somos una economía de una variedad de servicios. No es, hay una diversificación de la oferta productiva en servicios en Costa Rica, que es donde de una manera notoria y creciente se ha movido la economía costarricense hacia los servicios. Mercado laboral, esto puede ser toda una presentación nuestra de 2 horas. Hay varios resultados, son resultados, no podría decir mixtos, podríamos llamarlo de esa forma. Hay que reconocer que en tendencia, ustedes saben, ya lo he dicho, no me gusta tanto ver el dato puntual. En tendencia tenemos una menor tasa de desempleo, tenemos una menor tasa de subempleo, tenemos más ocupados formales, tenemos menos ocupados informales. Hay la tasa de ocupación en la parte informal se redujo, pero esto en medio de otros indicadores, ¿verdad? Que hacen mixto esos, lo que aparentemente son buenos resultados. Bueno, tenemos crecimientos reales en los salarios, ¿verdad? Durante mucho tiempo la preocupación en Costa Rica era más bien proteger de la pérdida, dada la inflación, de la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, pero tenemos dinámicas que todavía creo que nos falta profundizar un poquito más en eso. Tenemos una tasa de ocupación que no sube, más bien tiende a bajar, una tasa neta de participación también que es relativamente baja, que nos comparamos con varios similares a nosotros, y entender que hay es multifactorial, puede que haya algo de razón económica, pues tenemos una población que envejece, cambio demográfico, digamos, del 2020 a la fecha, en la parte de las personas fuera de la fuerza de trabajo, donde más se ha aumentado, es en las personas de 60 años y más. No digo que todos sean pensionados, pero es ese grupo que se está retirando naturalmente
Y luego está el problema de la incorporación o la situación, no lo voy a llamar problema para no poner una carga emotiva a la situación de la integración de las mujeres al mercado laboral. Y sí, uno podría decir que estas cifras lo que reflejan es un sesgo por género. En general, en el documento se explica, hay menor probabilidad de las mujeres de ingresar al mercado laboral, les cuesta más. Hay una mayor probabilidad de ellas de pasar de activa a inactiva. Y una vez que son inactivas, les cuesta más reintegrarse al mercado laboral. Entonces, como que hay una serie de razones, ¿verdad? Detrás que hay que entenderlas para adecuar las políticas públicas para poder incrementar de manera significativa y de manera sostenible el empleo en Costa Rica. Mucho pasa por políticas que sean, digamos, amigables a la contratación del género femenino. Eh, Cuando tres aristas de la economía, ¿verdad? La economía se ve la parte monetaria, la parte externa, la parte fiscal, ah, eh, la parte financiera, uno podría pensar en varias. En la balanza de pagos, en realidad no hay mayor novedad cualitativamente. Tenemos un déficit en cuenta corriente, continúa su reducción de largo plazo. Nosotros habíamos dicho, habíamos estimado en algún momento que eso en largo plazo tendría el 2%. En realidad, los datos que observamos recientemente están menos de eso. Tenemos una cuenta financiera que más que financia ese déficit de ingresos financieros para el país, tanto públicos como privados, que logra. Pero cuando nos metemos al componente de esa parte financiera, vemos que buena parte de eso son de la parte pasiva de los ingresos brutos de inversión directa, a que todavía son mayores. O sea, Costa Rica sigue siendo un país atractivo para la atracción de inversión directa. Y eso se manifiesta en dos variables, una variable precio y una variable cantidad. El precio es la presión subyacente que hemos observado durante el 24, 25, con relativa estabilidad, pero la presión hacia la apreciación del colón, eso lo hemos observado. Y luego la acumulación de reservas, ¿verdad? Al día de anterior andábamos como en 18.530 millones, una cosa así, en reservas internacionales. Las cifras de gobierno, no puedo hablar mucho de esto porque primero son las cifras de octubre, son las publicadas, pero la tendencia que ha tenido el gobierno durante 44, 45 meses, ¿verdad? Creo que no sé si ya en enero del 2022 tenía superávit primario, ha sido la coherencia en mantener un superávit primario, un esfuerzo por reducir la parte financiera, el pago de intereses, que parece que lo está logrando. ¿Ah? Y la gran pregunta es en diciembre en cuánto va a cerrar la razón deuda producto. A octubre estaba en 59.1. Sabemos que hubo eventos de colocación de deuda en noviembre y diciembre. Y entonces estamos a la espera de esas cifras de gobierno que tienen implicaciones para, no tanto para el 2026, pero sí para el 2027. En condiciones crediticias, en realidad, cuando se ve el mercado monetario, es un resumen, los mercados de dinero. La economía costarricense se ha caracterizado por los últimos años, creo que desde 2019 en realidad, por excesos de liquidez. Excesos de liquidez por distintas razones, tal vez lo más relevante en los últimos años ha sido la compra de divisas del Banco Central, ¿verdad? Hace un tiempo, no mucho, estábamos hablando de niveles de 7.000 millones de dólares, una cosa así. Y bueno, como les digo, hoy andamos por 18.500 millones, que es una combinación de ingresos de deuda con compras de divisas. Las compras de divisas crean dinero, ese dinero hay que esterilizarlo. Bueno, y entonces hay una oferta de fondos prestables que le permitió al crédito crecer 5.4 para una economía que en términos reales creció 4.6. Entonces vean que el crédito real, en realidad ese es el nominal, si el crédito real creció más, el 5.4, 6.6, una cosa así, si usamos como deflactor lo que pasó con el IPC. Entonces los recursos han sido relativamente abundantes para el crédito, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Es lo que hemos visto nosotros en estos años. Y bueno, en el 2025, pero también en 2024.
En inflación, ¿verdad? Que es el dato tal vez más controversial para el banco. La inflación general negativa, 1,2, ya lo mencionamos. La subyacente sigue siendo positiva, es ahí y podríamos discutir cómo medimos la deflación, ¿verdad? Depende con qué indicador. Las expectativas, tanto las de mercado como las de encuesta, tienen un comportamiento interesante, sobre todo al final del año. Eh, Resulta que las de mercado se han mantenido en el rango de tolerancia, entonces uno podría decir que estas y las de 24 meses plazos son expectativas por el mercado ancladas, con la encuesta no necesariamente. De hecho, parte de la decisión que se tomó de la política monetaria en diciembre fue por el comportamiento de que la expectativa de inflación, de acuerdo con la encuesta, a 12 meses estaba en 1%. Bueno, ya recuperó un poquito en enero, en diciembre vamos a ver cómo termina cerrando. Pero si lo hacemos a 24 meses, las expectativas están, digamos, ancladas en ese rango de tolerancia, entonces no en el punto, pero en el rango. Y el entendimiento de qué es lo que está detrás de esa inflación, eh, hay más descomposición de eso, hay más otros trabajos analíticos, pero básicamente lo que podemos decir es que buena parte es un fenómeno, sobre todo en los bienes, no en los servicios. Los servicios tienen inflación baja, pero positiva, es bueno, bueno de bienes y de bienes, una parte regulados, ¿verdad? De todos los combustibles. Vean que es solamente en combustibles y alimentos tenemos 4,1 en alimentos de reducción y 3,5 en combustibles. Entonces, ¿verdad? Como dice, hay que tener cuidado de no saludar con sombrero ajeno. Los combustibles, parte es un fenómeno global, internacional, ya lo vimos en la economía internacional de precios menores de energía. En parte en Costa Rica también influido por el tipo de cambio, pero no por un tipo de cambio que el Banco Central quiere que sea tal nivel, sino por un tipo de cambio que el mercado ha dado. Entonces, combustibles y en alimentos. Lo que ocurre es, ustedes recordarán, creo que sí lo deben recordar, que a finales del 24 e inicios del 25, los precios de algunos productos agrícolas, digamos, de ciclo corto, tomate, cebolla, papa, zanahoria, todos esos tuvieron altos incrementos por el choque climático. Entonces, fue un choque de oferta, en realidad es un choque climático, lleva un choque de oferta y llevó a aumento de precios. Y ese choque climático no se repite en el 2025, a final del 2025, ni inicios del 2026. ¿Verdad? Era lluvia, hoy lo que hay es frío. Y entonces esos precios se normalizaron. Al normalizarse esos precios, entonces hay un efecto en alimentos comparados con un año atrás de menores precios. Entonces, el banco, con toda humildad, reconoce hay dinámicas en los precios que no se corresponden a la influencia de la política monetaria, ¿verdad? Y lo que ocurre con el choque climático, lo que ocurre con los precios externos de los combustibles, es algo que está sujeto a la política monetaria. Entonces, es como vemos lo de la inflación. Y en las medidas del banco, reducimos 75 puntos base las tasas de interés en la segunda parte del 2025. En realidad han sido 575 puntos base de marzo del 23 a febrero del 26, porque ya estamos en febrero. De hecho, van a ser ahorita 3 años de un periodo gradual de reducción de tasas. En todo momento ha sido un análisis prospectivo, ¿verdad? Lo que esperamos de la inflación, con mucho cuidado para no adelantarnos ni atrasarnos, ¿verdad? Ser proactivos en ese sentido, pero desde el punto de vista prospectivo. Y con la idea, ¿verdad? Algo de eso hay. De hecho, en las últimas semanas hemos visto que hay un poco más de transmisión, pero sí, de la tasa de política monetaria a las tasas del resto del sistema financiero. Finalmente, lo que uno quisiera, ¿verdad? El mecanismo de transmisión lo que se diseña es para que colocando, modificando con una modificación de una tasa en un corto plazo, que es a 24 horas, del Banco Central, que es una tasa, en caso del Banco Central, pasiva, se transmita al espectro de tasas y finalmente tenga su resultado en las tasas activas de largo plazo de crédito, que son las tasas que influyen sobre la demanda agregada cuando el gasto se financia con crédito. Bueno, algo de eso hemos visto, no obstante que
No creemos, observamos que es diferenciado, que es asimétrico, que es lento, pero sí hay algo de transición. Tal vez no en los niveles que uno pensaría, digamos, de un mecanismo de transición más fuerte. Buena parte de la situación de liquidez del año 25, perdón, estuvo marcada desde el muy inicio con la cancelación de los créditos que los bancos tenían, que se les había dado a 2 años y a 4 años en el 2020 y 2021 con la pandemia. Lo cancelaron, tenían más de 500 mil millones todavía pendiente y lo cancelaron a principios del año pasado. Eso redujo los excesos de liquidez, nos facilitó de alguna forma la gestión de liquidez y deuda. En todo caso, hemos tenido una actuación muy activa en esos mercados. Y en el mercado cambiario, pues ustedes lo conocen, es casi que una repetición de lo que he dicho otras veces. Por dicha que lo puedo decir, porque no siempre se puede decir. El banco lo que ha hecho es básicamente cumplir con lo que la ley le permite y lo que la ley le pide, que es atender de manera, lo vemos para el periodo, digamos, relativamente contemporáneo, los requerimientos del sector público no bancario. Aquí decimos contemporáneos y futuros. La idea de futuros es que en realidad hemos puesto una demanda que es superior a lo que el sector público ha demandado. Y entonces eso lo tenemos reservado de alguna forma para en el futuro, si hay altas demandas del sector público, poderlas hacer con eso. Y a la vez, ¿verdad? Ya lo mencioné, el fortalecimiento de reservas. Eso es una ilustración de lo que estoy diciendo. Entonces, básicamente mostrar que el mercado ha sido superavitario. Vean que son casi como 26 millones de dólares diarios el exceso en promedio por día de negociación en el mercado cambiario. Y eso, ese exceso repetido una y otra vez, pues lleva a esa presión de apreciación del colón, aunque si uno ve el gráfico, siempre hay un juego de escala, pero relativamente estable, uno podría pensar como desde noviembre, una cosa así de 2024, y nos ha llevado a niveles históricos relativamente altos de reservas. Uno podría decir que en el contexto internacional tenemos un nivel medio de reservas. Con nuestra propia métrica estamos en, en la parte alta del nivel adecuado de reservas. Este es Alonso, que está aquí, fue el que me recomendó que pusiera este gráfico. Lo que observamos aquí es que se habla mucho de la apreciación del colón. Es cierto, se ha apreciado. Estamos viendo el 2025 al día de ayer. Lo que observamos es que con excepción de una moneda que es el yen japonés, todas las demás monedas se aprecian con respecto al dólar más que el colón costarricense. Esto aquí lleva a una idea, a veces se dice cuando bilateralmente que se pierde competitividad por el tipo de cambio, pero en realidad el comercio internacional no es entre Costa Rica y Estados Unidos únicamente, es Costa Rica y el resto del mundo. Y en el resto del mundo importa no solamente a quién compramos, a quién vendemos, sino a otros con los que no transamos directamente, pero venden cosas similares a la de Costa Rica, ¿verdad? Con los que competimos. Entonces, con algunos de esos que competimos, más bien lo que nosotros hemos tenido es una depreciación. Entonces, nada más es una llamada de prudencia cuando se habla de si se ha perdido o ganado competitividad por el tipo de cambio. Entonces, depende de la comparación cómo se haga y de los puntos de referencia. Eso es lo que quería indicar con esta. Las proyecciones, Ah, otra vez, la economía internacional es importante. Hay como tres mensajes de este cuadro. Obviamente la idea no es ir cifra por cifra, sino un crecimiento relativamente estable, ni alto ni bajo, un crecimiento medio, diría uno, del mundo. No acelera ni desacelera. Por eso hablamos de estable, ya sea si vemos el mundo, si vemos los Estados Unidos o si vemos los socios comerciales. Una inflación que sigue a la baja, poco a poco, como dije yo hace un rato, para mi gusto, para mi gusto, relativamente lento. Una inflación de Estados Unidos que no llega todavía en el 2026 a su nivel de meta. De hecho, en el 27 como promedio tampoco, ¿no? Ligeramente desviado, una tendencia a menores precios, a pesar de todo lo que está pasando en estos momentos,
una tendencia a menores precios del petróleo en el 26, relativamente estables en el 27, y por el momento en el 26 también se espera precios ligeramente menores en los granos, que son materia prima son alimentos, materia prima de alimentos, lo cual lleva a una ganancia de los términos del cambio en el 26 y los deja más o menos estables en el 27, términos del cambio de Costa Rica, o sea, el poder de compra de las exportaciones en términos de las importaciones. Y la tasa de interés internacional, que como indicador usamos los soft, uno diría que los mercados esperan, al menos cuando hicimos esto, dos reducciones en el 2026 y más bien uno pensaría que un incremento en el 2027. Ah, interesante, en materia de tasas de interés. Entonces, las proyecciones que tenemos nosotros en esta oportunidad, ah, revisamos el 2025, 4.6 en vez de 4.2, y revisamos al alza también los crecimientos que teníamos en octubre para el 2026 como para el 2027, 3.8, 4 en promedio, 3.9. Cuando vemos el crecimiento aquí, sí requerimos un poquito más de cuidado en lo que hay detrás. Por el lado de la demanda, lo que observamos es que el consumo de los hogares va a seguir relativamente alto. De hecho, acelera en el 2026, 2027 con respecto al 2025, 4.39 con respecto a 3.8 que teníamos en el 2025. De la parte del consumo del gobierno por una política deliberada que conocemos de este país, no hablamos, ya tiene varios años, y yo diría que más de una administración de digamos, de contención del gasto, sí se gasta, pero no en altas tasas de crecimiento, eso va a seguir relativamente abajo. Formación bruta de capital, hay la recuperación de algunos proyectos, sobre todo de infraestructura pública. Hay algo de infraestructura privada también, que de hecho los datos de construcción privados a noviembre dieron vuelta en cuanto al signo. Y el comercio exterior, ahí la parte donde tal vez los números son un poquito más, tienen un poquito más de explicación. Nosotros hemos crecido en las exportaciones de bienes a tasas muy altas, de dos dígitos. Hemos esperado, hemos dicho, hemos anunciado algo de eso, hemos visto la moderación, pero todavía siguen dos dígitos. Esa moderación la esperamos y está incluido efectos de economía internacional en el 2026, 2027. En servicios, veamos que tenemos una tasa negativa de crecimiento. Eso es muy similar en comportamiento, pues efectivamente, a lo que ya en octubre habíamos estimado nosotros de lo que sería el 2026 por la salida de dos empresas. Y recuerden que en el caso de algunas empresas de zona franca, en realidad cómo se clasifica eso, las cuentas nacionales son servicios de transformación, no necesariamente manufactura. Tiene que ver con la propiedad del insumo y del producto. En estos casos, a veces los insumos entran, pero no hay cambio de propiedad, sigue siendo un externo. Entonces, lo que se contabiliza es el servicio de transformación en estos casos. Y en las importaciones tenemos una moderación, sobre todo en servicios, importaciones, y en buena parte porque creemos que, bueno, hay algunos servicios que su tasa de crecimiento fue extraordinariamente alta, sobre todo las salidas de los terceros al exterior, probablemente relacionada con el tipo de cambio. Entonces, cuando lo observamos, ¿verdad? Es un crecimiento de la economía con una demanda interna, consumo, inversión y complementada en alguna medida. No, no la complementa. En realidad hay que entender lo que pasa con las exportaciones netas, porque ni en el 2026 ni en el 2027 las tasas de crecimiento son positivas, de hecho son negativas. Y cuando lo vemos de exportaciones netas, ¿verdad? Cuando lo vemos por régimen de comercio, como le denominan, vemos una ligera recuperación en el régimen definitivo. De hecho, en la parte agrícola, esperamos, sobre todo en piña y banano, que ya se recuperen, se terminen de recuperar. Ya hemos visto algo de eso, pero se terminen de recuperar del choque climático que tuvieron a finales del 2024. Vemos algo en construcción, que es la parte definitiva, y vemos también en turismo, que fue tasas de crecimiento interanuales
negativas hasta septiembre, en buena parte de septiembre, pero el último trimestre fue un crecimiento muy alto. De hecho, depende, como uno cuenta la historia y los puntos de referencia, el 2025 fue el año del que hay registros de más ingresos por vía aérea. Todavía no se alcanza el nivel del 2019, pero es por la parte terrestre. Y la hipótesis que me dicen algunos conocedores de las cifras es que haya cosas que se clasificaban ingresos, sobre todo transportistas y demás, que entraban por tierra en el 2019, que eso no era turismo. Y bueno, no sé si en algún momento se homologarán las series, pero lo cierto es que las cifras nos dicen que en ingresos aéreos es el más alto histórico del 2025, a pesar de que buena parte del 2025 estuvo marcado con tasas negativas. Hay una recuperación en los ingresos por turismo e igual en gasto per cápita ligeramente superior al del 2024 en el 2025. Eh, de las proyecciones no debería ser sorpresa. Observemos que el déficit de cuenta corriente va a ser mayor, pero relativamente bajo. Recuerden que he dicho que la tendencia a largo plazo daba para que fuera como el 2%. Bueno, no llegamos ahí. Tenemos ingresos brutos de inversión directa. En el documento se explica ese 8.3, que es lo que hay detrás, que es lo extraordinario de ese, en el 2026 que hay en ese 8.3. Y nivel de reservas, digamos, relativamente estable con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, no podría pensar en un sector externo en este escenario estable y con una creación de liquidez suficiente para que el crédito en el sector privado crezca alrededor del 7% como promedio en el bienio. La inflación, eso sí lo hemos anunciado varias veces. Por el IPC esperamos que la economía entre al rango de tolerancia en el segundo trimestre del 2027 y por inflación subyacente, ¿verdad? Que tiene una dinámica ligeramente distinta, que sea en el cuarto trimestre de este año del 2026. En síntesis, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es una economía internacional con relativa estabilidad, tanto en crecimiento como en precios, bajo los escenarios actuales, a pesar de que las amenazas que hay desde el punto de vista geopolítico, y no sabemos en qué momento se reactiva o se escala la guerra comercial. Desde el punto de vista interno, una economía que crece 3.9, relativamente estable, diríamos nosotros, relativamente alto, ¿verdad? Quisiéramos siempre crecer más del 4 o más, pero bueno, como promedio 3.9. Mi inflación hay que poco a poco va hacia lo que hasta el momento es la meta del Banco Central en materia de inflación. Riesgos, esto no hay mayor novedad, voy a ir rápido porque ustedes los conocen y mucho de esto se discute, está en la discusión de los acuerdos de junta directiva, que ustedes saben, ¿verdad? Que el Banco Central no publica minutos, sino publica la transcripción completa con errores, con infracciones, con todo, de las participaciones de todos los miembros de junta directiva en todas las juntas directivas. Tal vez las más interesantes son en las que la discusión de la tasa de política monetaria. Bueno, en riesgos, que algo de eso vimos materializado, es que las expectativas de inflación sigan persistentemente por debajo del rango de tolerancia y que eso dificulte aún más que la inflación se mueva hacia el valor meta, por lo menos que ingrese el rango de tolerancia. Ese es un riesgo, ¿verdad? Otro riesgo es que, riesgos es de que la inflación sea más baja que la inflación del escenario central. Otro riesgo es que los precios de materias primas y bienes importados sean menor a la previsión. A la medida que tenemos solo de que va a ser la inflación externa o la inflación importada, entonces eso le mete una presión para bajar los precios internos. Un crecimiento económico también inferior al que estamos proyectando, ya sea de socios o del mundo, ¿verdad? Tres de los, o el 2 y resto de los socios comerciales, si es menor que eso, menos presión de demanda, entonces lo que hacer es una presión para que los precios se queden donde están o, o inclusive podrían bajar. Y lo que hablamos del mecanismo de transmisión, que hay algo de esa transmisión, pero que por alguna razón sea
más lento de lo que la evidencia histórica ha mostrado. Entonces, todo lo que expliqué, ¿verdad? De que las tasas activas sean menores para estimular la demanda interna financiada con crédito, eso no ocurriría. Y en la parte hacia el alza, de que la inversión sea mayor de lo que estamos pensando, eso lo hemos observado. Entonces, es casi como ver la historia reciente y el escalamiento de conflictos geopolíticos, por todo lo que ocurre, de la escasez, de las rutas, de las restricciones al comercio que hay, rutas básicamente, pensaría uno, y choques de oferta, otra vez una fragmentación del comercio global o fenómenos climatológicos locales o externos o globales que tienen efectos sobre la oferta agregada y por lo tanto la tendencia a que los precios sean mayores tanto internos como externos. Acciones de política, se ven muchas, pero es mucho de lo que el banco ha ido haciendo y es conocido, se ha divulgado, se ha puesto en el sitio web de que la Junta Directiva está en un proceso de revisión integral de los componentes del esquema de meta de inflación. La idea es que ojalá pudiéramos en el primer trimestre comunicar si hay un cambio o no. Esa es la decisión en la que estamos en este momento. Los ajustes de la tasa de política monetaria, en eso vamos a seguir. Lo que se analiza es que se requiere un ajuste con base en la metodología del banco, siempre un enfoque prospectivo, o sea, hacia adelante, tanto de la inflación como sus determinantes, así como los riesgos que pueden hacer que, ya sea sus determinantes o sí, la variable inflación se desvíe, ¿no? de esa senda que hemos pensado que tendrá la inflación. No tenemos opción, tenemos que hacer una gestión activa de liquidez y de deuda por la liquidez que hemos seguido creando, porque hemos seguido creando con la compra de moneda extranjera. Eventos como este, de verdad que más bien es un lujo tenerlos a ustedes poniendo la atención al banco, ¿verdad? De esta comunicación permanente, continua con la comunidad, con el público en general, pero es una comunidad, pienso yo, especializada, es lo que pienso yo aquí. Vamos a actuar de acuerdo con la ley en la participación en el mercado cambiario según lo que la ley le dice al banco. Básicamente, en este escenario, uno lo que dice es llevando al mercado la demanda del sector público no bancario. Tenemos ya más de un año, año y resto, casi año y medio de no hacer lo que se llaman intervenciones por volatilidad del tipo de cambio. Esperamos seguir así, o sea, dejar que sea el mercado el que se encargue del precio del dólar. Y bueno, y hay algo, una labor silenciosa permanente que es estar en los mercados financieros de liquidez, de deuda cambiario, estudiando formas en que se puede mejorar la formación de precios. A veces son mejoras operativas para incluir mayor eficiencia en esos procesos de formación de precios. Dos recuadros, uno novedoso, diría yo, tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales, el manual de cuentas nacionales del 2025. Es el primer país que publica con base en esos lineamientos. Eh, bueno, no quiero que se mire como propaganda, es un hecho. Costa Rica es el primer país. Y lo que hace es que crea indicadores adicionales a partir de las mismas cuentas nacionales para juzgar el bienestar y la sostenibilidad del crecimiento. Y otro recuadro que nos han dicho que estamos en eso, y entonces nosotros escuchamos y vamos, tratamos de mejorar la comunicación, de que instamos una y otra vez cómo es que funciona el mercado cambiario costarricense. Hay muchas dudas de la gente, lo que se hace, en qué momento cambió, dónde están las estadísticas, de dónde vienen los dólares, a qué se dedican, y qué actividades, todo eso, ¿verdad? Ustedes recordarán la famosa controversia del otros, que eran lo que los bancos comerciales o los ingenieros cambiarios decían que de dónde venían los dólares. Bueno, eso lo hemos mejorado, pero más que eso, el régimen, cómo funciona, el régimen de explotación administrada. Pensamos que en los últimos meses, tal vez 30 meses, ha sido más, tal vez un poquito más, 36 meses, ha sido un poco más
de frustración y menos administración, pero bueno, es lo que hemos intentado hacer y de ahí lo que ocurre con ese mercado que pensamos, es una que es, hay que dejarle al mercado que encuentre su precio y no a la intervención de nosotros, ¿verdad? De burócratas, porque lo que hacemos es distorsionar esas fuerzas del mercado. Y yo con eso me quedaría aquí, don Rodrigo, me disculpa si me extendí demasiado. No, no, para Este, nada. ahora, En tiempo estamos perfectos. Muchas gracias, don Roger. Vamos a abrir entonces ahora el espacio de preguntas de parte de la audiencia. Hay varias formas para poder hacer las preguntas. Uno es a través del chat de Teams, otro es a través de la facilidad de preguntas y respuestas también de Teams. Y también tenemos la opción de que puedan levantar la mano y trataremos de activarles la cámara y el audio para que puedan formular la pregunta directamente a don Roger Madrigal. Antes de empezar ya con las preguntas, porque veo que hay algunas, yo me voy a tomar la libertad de hacer una, digamos, que no tiene que ver necesariamente con el tema macroeconómico, sino que tiene que ver con lo institucional, ¿verdad? Y es un poco, dado que estamos en tiempos electorales, recordarles un poco a la gente el tema de la duración del mandato del presidente del Banco Central y también que tal vez nos actualicen un poco acerca de la composición de la Junta Directiva, porque tenía entendido que existía, hay todavía un puesto que está vacante por un tema judicial, digamos, eh, constitucional. Y entonces creo que vale la pena entender un poco cómo podría modificarse la Junta Directiva del Banco Central. Y me interesa mucho recordarle a la gente, porque ayer en un programa de radio, de hecho, hubo una confusión al respecto acerca de si ya estamos en ese nuevo régimen de más independencia que establece que el presidente del Banco Central permanece un año más, digamos, más allá del cambio gubernamental. Simplemente un poco para aclarar ese elemento institucional y ya les prometo que entramos de lleno a lo macroeconómico, que es lo que creo que les interesa más, aunque no están no relacionados, ¿verdad? En alguna medida. bueno, efectivamente, una de las leyes que se reformaron para hacer ingreso a la OECD fueron una ley relacionada con el Banco Central que hablaba de varias cosas. Uno es quitarle el voto, dejarle la voz al ministro de Hacienda. Es una práctica que ha ocurrido. El ministro de Hacienda no ha participado, lleva años de no participar en la Junta Directiva. eh, lo que se llama en la jerga, es una jerga no, muy pequeña, en lo que llama el sexto miembro, así se conoce en la jerga de banca central, el sexto miembro. Ujú, El sexto miembro es ese miembro que cuando se nombre el ministro de Hacienda pierde su capacidad de votar, puede permanecer, pero opinando, pero tiene voz y no voto. Ese sexto miembro nos ha costado mucho porque hemos llevado propuestas a la Asamblea Legislativa y no han cuajado. Tiene usted razón, hay una persona que en la administración anterior, creo que viene como del 2020 o 21 una cosa así, y hubo una confusión con su procedimiento de nombramiento, si se hizo una fecha, la votación tenía que ser pública o no y con publicidad, y puso un recurso en la sala constitucional, duró varios años, y la sala constitucional dijo no, esa ujú. persona no fue nombrada, no fue juramentada, etcétera, entonces no pudo, entonces ese es el primer intento fallido. Luego hubo otra persona, una profesora universitaria que llevamos, y por la razón, no vamos a entrar por las razones que yo creo que hay detrás, dijeron que no. Entonces no dejaron, o sea, fue la asamblea, el, el banco ha hecho el esfuerzo, bueno, el Poder Ejecutivo y el banco han hecho el esfuerzo de ese sexto miembro. Entonces, sí, la Junta funciona en la práctica con 7 miembros, el ministro de Hacienda no asiste, son 6 miembros, pero faltaría esa persona. Estamos todavía en búsqueda de buscarlo. Es muy complejo, es un miembro que sea, digamos, como del agrado de la Asamblea Legislativa. ¿No? Es eso. Claro. Yo Porque lo puedo hay decir. ratificación legislativa, es Sí, hay decir, ratificación legislativa. Sí, claro. El presidente pero no, pero los entonces, demás miembros sí. sí, exacto. Y una consulta, don Roger, pero entonces ya no estaba, yo tenía entendido que creo que unos periodistas habían interpuesto un recurso de amparo relacionado con un error legislativo asociado con el nombramiento de un miembro de la Junta Directiva del Banco Central y que por eso estaba congelado también otro, eso ya no está, eso ya fue Está resuelto. resuelto. Y así ya la sala se Ok. pronunció eso. Fue cuando llevamos a esa persona a la Asamblea Legislativa y fue rechazado. Alonso, yo no sé Ah, si ok. tiene acceso
a ese dictamen o a esa resolución de la Sala Constitucional, y si tiene acceso, si usted la tiene Iván, y se la podemos pasar, ¿verdad? Es información para que pública. la conozcan. Sí, Eso claro. Sí, Es un así. poco para entender ese tema, porque creo que es importante un poco resaltar que, por lo menos dentro de las reformas de los últimos años, además de las reformas que se hayan introducido, por ejemplo, en los mecanismos de aplicación de la política monetaria, en, digamos, las reformas en el sistema financiero que permiten tener un mejor corredor a través del cual actúa la política monetaria, además de la intermediación financiera, otra de las cosas importantes es el cambio institucional, digamos, cambios institucionales desde órganos de dirección de la Junta Directiva de la Autoridad Monetaria hasta toda la estructura en general del Banco Central. Creo que sí eso es importante recordarlo porque a veces pensamos que institucionalmente el Banco Central de Costa Rica es todavía el Banco Central del 1980, ¿verdad? Y no es así. Donde se hacían No, esos crueles comentarios a veces en relación con, no sé si lo recuerdan, yo estoy muy viejo, entonces recuerdo a veces lo que se decía de esas cosas, pero en general es bueno resaltar que institucionalmente hay, digamos, sin que eso signifique que sea perfecto, existe un andamiaje institucional distinto, digamos, al que se tenía hace tan solo 10, 15 años atrás, ¿no? no, Pero un siempre hay poco oportunidades de mejora, ajá, ¿verdad? Siempre hay sí, oportunidades de claro. mejora. Y una de las cosas que hicieron era que la figura del presidente del Banco Central en realidad era una figura muy débil, Ujú, porque podía ser removido en cualquier momento. Y la ley ujú, le metió causales de remoción, por supuesto. claro, exactamente. Si uno hace algo incorrecto, por supuesto, ¿verdad? Ujú. Pero no es algo que depende, digamos, del humor. Sí, nada, exacto, y en América Latina en particular, esa es una reforma importante y ya estamos notando también que en otras latitudes, por ejemplo, como en los mismos Estados Unidos, la presión política sobre las autoridades monetarias a veces escala a niveles que requieren este tipo de protecciones, por ejemplo, o este tipo de barreras de independencia, ¿verdad? Pero tal, bueno, si quieren tal empezamos vez, con el... perdón, tal Ajá, vez claro, un comentario adicional. ajá, Creo que usted preguntó sobre la conformación de la Ah, Junta sí. ajá, Directiva. Aparte de honrar, hay 5 miembros actualmente en esa ujú, conformación. En general, los miembros de Junta Directiva tienen periodos de nombramiento de 90 meses. Esos son 7 años y medio. ujú, Entonces, Escalonados. sí, escalonados. Entonces, hay vencimientos, creo que este año hay alguno por lo menos, pero hay otros miembros de Junta que, por ejemplo, entraron en diciembre de 2024, que sería hasta el 2032, me parece ujú, que terminarían su mandato como miembros de Junta Directiva. Entonces, eso es una previsión que se tomó hace bastante tiempo y que ayuda a ujú, la independencia de las personas que conforman esa junta directiva. En la actualidad hay personas que han sido nominadas por 3 ejecutivos distintos y siempre ratificadas por la Asamblea Legislativa. Y ese proceso de nombramiento no tiene nada que ver con el proceso de nombramiento, por ejemplo, de todas las demás autoridades de un gobierno en particular. El Entonces, sector público, eso digamos. creo ujú. que sí, eso creo que nos ha dado bastante margen en términos de la autonomía. Yo también, sí, perfecto. Tal vez el último comentario, Claro. ya que mete el tema de la autonomía, Ajá. se dicen muchas cosas y yo sé que yo puedo decir, mire, no, eso no es cierto, ¿verdad? No existe el Ministerio de Hacienda, no existe el Ministro de Hacienda, ni siquiera participa, no vota, etcétera. No hay intromisión del Ejecutivo y la gente duda. Vea, la muestra, la revelación de información, de hecho, el fondo se quedó asombrado de ver lo que Costa Rica hace, porque dice, los bancos centrales lo que publican son minutas que ya vienen editadas. El Banco Ujú, Central, con poco tiempo, lo que publica es la transcripción literal. Y a veces no es muy buena. Porque uno dice cosas que luego cuesta entenderlas, pero es la transcripción literal y ahí se pueden dar cuenta el tipo de conversación que tiene y no solamente digamos, de los miembros de la Junta Directiva, de todos y cada uno, sino la administración, el tipo de discusión que se hace. Entonces, esa es la mejor muestra, digamos, de qué es lo que se habla en el Banco Central. Bueno, ahí ustedes tienen, ¿verdad? Para todas las decisiones, desde el ujú, presupuesto, desde nombrar una plaza o hasta cambiar la tasa de política monetaria. ujú. Sí, ese es un tema interesante y además es un tema interesante esta de la transparencia porque además se está volviendo, creo yo, y eso es bueno para el Banco Central y para el sistema financiero, hay más interés en revisar esas cosas. Es decir, nos estamos pareciendo en ese sentido sin que esto signifique, obviamente, eh, digamos,
no me lo tomen como, no hay que tomarlo como un tema como de mirar hacia el norte en alguna medida, sino me refiero sobre todo en el sentido de que el sistema financiero ahora es más consciente de las decisiones que toma el Banco Central y sobre todo es más consciente de dónde buscar la información, no solo numérica, sino también la lógica que está detrás de la implementación de la política monetaria. Y eso es bueno, obviamente, para los que estamos de este lado, para los que, digamos, eh, experimentamos tomamos las decisiones financieras, pero sobre todo también para el Banco Central, porque justamente eso mejora la capacidad de la política monetaria muchas veces de tener efectos, ¿no? Los efectos que busca sobre las expectativas de los agentes económicos en muchos ámbitos. Entonces son cosas interesantes, que uno que ha estado mucho tiempo en esto ha visto el cambio a lo largo del tiempo, no solo del Banco Central, sino también de los que estamos del otro lado, ¿no? Es un tema interesante. Un insumo fundamental para el sistema financiero es la Ujú. información. Es lo que procesa más el sistema financiero de información. Entonces nosotros Ujú. pretendemos eso, que haya esa información, que conozcan cómo se genera y qué es esa información. Claro. Bueno, ahora vamos a empezar ya con las preguntas. Quería nada más entrarle a ese tema en primer lugar un poco para aclarar. Don Jorge Pérez nos hace una pregunta. Vamos a ver si don Roger o don Alonso la pueden responder, porque creo que sería extensa. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero don Jorge Pérez en el chat de la reunión nos pregunta que le gustaría saber si el Banco Central ha realizado algún estudio que analice el impacto en el tipo de cambio derivado del crecimiento de la cartera en dólares de entidades financieras. Si esa especie como de creación de dinero bancario en moneda extranjera que se da por la dolarización de la cartera, por el uso de la moneda extranjera en nuestro sistema financiero con tanta amplitud, digamos, que es algo muy diferente a lo que sucede en otros países. Eso no lo dice don Jorge, sino que lo digo yo. Y después termina su pregunta, en otras palabras, financiar OPEX con operaciones en dólares para atender gastos corrientes en colones derivados de las condiciones financieras. ¿Y han hecho algún estudio del impacto de esa intermediación en moneda extranjera sobre la oferta de divisas y los movimientos en el mercado cambiario? No, vamos a ver, los efectos sobre el tipo de cambio en general se hacen con los mercado de contado. Es Ujú. el mercado que debemos de ver la oferta y la demanda. Usted tiene razón, hay una creación secundaria de activos financieros denominados en dólares. No sé si llamarle dólares a eso, la creación secundaria, ¿verdad? Eso no lo hemos hecho, digamos, de estudiar el efecto del mercado cambiario. Sí tenemos claro que en algunos momentos, algunas instituciones, el hecho de que las personas se endeuden en dólares y tengan que pagar en sus cuotas en dólares, en principio uno lleva a la idea de que hay una demanda de dólares para pagar créditos. Entonces eso debería incrementar la presión sobre el tipo de cambio. Pero los intermediarios financieros dan la oportunidad de que sus sus deudas en dólares se los paguen en colones y les hace la conversión al tipo de cambio. Entonces muchas veces en realidad el tipo de cambio de esa operación en dólares en realidad lo que está teniendo es usando como un índice nominal el dólar. Es una nominalización al dólar más que una operación propiamente en dólares, ¿verdad? Uno puede Ujú. imaginar casos en que hay operaciones de crédito en dólares, toda la operación, todo el ciclo, desde que se pide el crédito hasta que yo lo cancelo, que pueden ser años, y que nunca hubo un dólar de por medio. Todo lo que hubo fueron colones a distintos tipos de cambio. Ok. Ujú. Eh, lo que hemos visto, y la superintendencia está haciendo un enorme trabajo en eso, es vamos, que las personas sean más conscientes de sus riesgos cambiarios. Entonces, ¿qué cobertura tiene usted cuando pide un crédito? ¿Cuál es la naturaleza de su actividad? Y entonces, si ustedes tienen cobertura, ya sea natural o financiera en dólares. Eso es lo que está haciendo más bien desde el punto de vista, no diría, microprudencial. Alonso, voy a parar aquí, a ver si usted, como siempre, tiene Sí. precisiones. Tal vez lo único que agregaría es que ciertamente crédito en dólares estuvo creciendo bastante más que crédito en colones por algún tiempo, pero ya se ha acercado mucho a esa tasa de crecimiento. El informe de política monetaria tenemos previsto más bien que el de colones se acelere o que crezca un poquito más que el de dólares. Entonces, entiendo la inquietud, pero no es algo que en este momento particular y en este año veamos como un potencial problema pensándolo por una diferencia muy grande entre esas tasas de crecimiento.
Muchas gracias a ambos. Don Rafael Castro hace una pregunta relacionada con el tema cambiario. Me parece que ya fue en alguna medida respondida, pero se la voy a reiterar. Don Rafael Castro, porque creo que es importante en virtud de los temas de información. Don Rafael Castro pregunta que se ha mencionado por varios candidatos presidenciales que la apreciación del colón se debía al ingreso de dólares dudosos que no tenían explicación. Eh, Don Rafael dice que entiende que eso se mencionó al calor de la campaña política, sin embargo, de ser cierto, es algo preocupante. Entonces la pregunta es si el Banco Central tiene datos, digamos, sobre el ingreso de dólares y parte y que puedan explicar esos movimientos, digamos, Vamos en a ese ver. sentido la pregunta. El Central tiene datos de todos los dólares que pasan por el sistema financiero y que son declarados y que las oficialías de cumplimiento de las entidades financieras piden esa información. Entonces, no vamos a ser inocentes. Podría haber algunos esquemas de legitimación que Ujú, todavía el sistema financiero no nos captura. Yo puedo decir, ¿verdad?, que hay bancos que son muy, muy estrictos, pero muy estrictos. O más, estoy seguro porque me ha pasado a mí me ha ujú, pasado que por un movimiento, digamos, de el aguinaldo, por decirlo así, eh, me han dicho, ese movimiento no es un movimiento típico en su cuenta y, ujú. y me la cierran. Entonces, estoy seguro que en la audiencia hay personas que les han cerrado la cuenta por un movimiento, entonces están en confusión las oficialías de cumplimiento. Luego, creo, no se olvides que en algún momento lo hablamos, no sé si fue aquí y he escuchado, es que hay como un imaginario que la gente acá irregular, narcotráfico, dólares. Ese razonamiento lineal. Y si uno se pone a pensar, ¿y cuál es el servicio que presta Costa Rica? Porque no vamos a negar que probablemente sea cierto, ¿verdad?, que sí hay narcotráfico en Costa Rica, pero no es, yo no quiero alargar el argumento. Si algo ocurre, más bien aumentaría la demanda por dólares más que la oferta, Ujú, porque lo que así queda es es. la mercancía aquí que se vende al menudeo, conocemos, ¿verdad? Y ese menudeo se paga en colones y es luego digamos, el narcotraficante, como cualquier agente económico que quiere diversificar su riqueza, quiere convertir esos colones a dólares, entonces más bien demanda dólares. Entonces los veríamos, esa actividad regular más del lado de la demanda que la oferta. No quiero alargar el argumento, ¿verdad? No soy un especialista en crimen organizado, pero yo creo que hay, digamos, un imaginario de cosas y si los pensamos un poquito, no son así. Yo no Ujú. sé, Alonso, si usted quiere agregar algo al Sí, respecto. gracias. Puse en el chat un enlace donde uno puede descargar las transacciones cambiarias por actividad económica y por régimen. Y como decía don Roger, a partir de abril del 2024 empezamos a producir esta información porque fue a partir de un requerimiento. A ver, habíamos identificado que este era un problema que el otros se estaba haciendo muy grande y eso es lo que reportaban las entidades bancarias. Entonces, a partir de los microdatos de las transacciones, nosotros podíamos asociar una actividad económica y construir esta información que les comparto. Entonces, creo que todavía está instalada un poco la idea de que hay un otros, algo que no se puede ver. Prácticamente todo se puede ver. Lo que no está registrado es un porcentaje bajísimo. Ahí está todo el detalle. Obviamente, la mayoría viene de la actividad exportadora del país y de los servicios profesionales. Y el otro comentario que quería hacer más general, no de microdatos, sino general, es hay cosas que definitivamente no se podrían ver, Ujú, algunas, pero lo que podemos ver es muchísimo y se le resta importancia al crecimiento dramático de las exportaciones que ha tenido el país en ujú, los últimos años. No hemos, no hemos dejado de crecer a tasas de 2 dígitos por mucho tiempo y solo eso explica una abundancia ujú. enorme de divisas en el país y de dólares, ¿verdad? Cuando las empresas contratan muchos profesionales y les pagan sus salarios, eso viene de esas exportaciones. Entonces, eso es lo que explica en su mayoría y contundentemente la abundancia de dólares que hay y que está reportada en ese recuadro que mencionaba don Roger en el informe de política monetaria. Ujú. Sí, muchas gracias, Alonso y don Roger. Y yo coincido con eso que plantea Alonso, digamos. Evidentemente hay problemas de crimen organizado en Costa Rica y en la región, pero uno obtiene otro conjunto de información
que le permite, digamos, atando cabos, entender el funcionamiento del mercado cambiario, ¿no? Eso no significa que como país haya que bajar la guardia con el tema del crimen organizado, pero también hay que saber enfocar un poco, creo yo, para la toma de decisiones, qué es lo que está provocando qué, porque la verdad es que hay como, mucha información que permite justamente entender ese fenómeno, ¿no? Tenemos ahora dos preguntas, una es de don Walter Chinchilla y una es de don Julio Carvajal, que están relacionadas, tienen que ver con la meta de inflación. Don Walter nos pregunta que si estaría dispuesto el Banco Central a llevar la tasa política monetaria más allá del rango de neutralidad, él dice, es decir, bajarla más allá de la neutralidad para favorecer una mayor inflación subyacente que lleve la inflación general a la meta. Y don Julio plantea una pregunta similar en un tono un tanto más crítico, que lo que dice es si podrían puntualizar qué medidas específicas están tomando el Banco Central para alcanzar la meta de inflación, más allá de posponer la expectativa de la fecha o ajustar la meta hasta alcanzarla. Esas son un poco las preguntas. Y eso creo No, que crea un ambiente interesante en la respuesta también un poco para entender cómo funcionan las metas de inflación. Adelante, don Rojas. sí, varias cosas. Uno es que el banco está revisando, hay estudios que están elaborando y se están haciendo con la junta directiva. Voy a ser muy pesado y luego trato de explicar. Hay algo que en economía se llama estado estacionario. Entonces estamos tratando de averiguar, digamos, cuál es la inflación de largo plazo. Esa es una inflación de largo plazo para una economía con las características como la costarricense. Entender eso para, precisamente, si vamos a hablar de una meta de largo plazo, ¿cuál es ese valor numérico? Entonces estamos en eso. Esa es una discusión. La otra discusión es, supongamos que la inflación de largo plazo es cualquier número que no estamos ahí, estamos por debajo. ¿Qué tan rápido tenemos que ir ahí? Si es de una forma agresiva o si es de una forma, llamémoslo entre comillas, paciente. Recordemos que cuando la inflación está por arriba de la meta, lo que nosotros estamos causando es un perjuicio a la población porque es un impuesto que nadie ha aprobado, y ese impuesto usualmente quien lo paga son los grupos más vulnerables de la población, de esos bajos y fijos. Cuando está por debajo, lo que estamos diciendo es, bueno, hay una tendencia de la inflación para crecer. La idea es que vamos a ver a dónde llega, pero la pregunta de política pública es, ¿tiene sentido que con una inflación baja y estable el banco infle artificialmente la economía? Entonces, esa es parte de la discusión que se tiene en junta. El banco en eso ha sido muy claro, muy claro, y está en las discusiones, y que pueden buscar en esas discusiones de las notas con los distintos miembros. No es una posición en realidad de la presidencia, es una posición creo que generalizada en la Junta, de que el objetivo no es una inflación baja y estable, y que desde ese punto de vista el banco ha cumplido. Por supuesto que definimos la meta de inflación en el 2018, después de varias décadas de inflaciones de 2 dígitos. Entonces, poner una meta de inflación que numéricamente era de 3% se veía muy retador en ese momento. Y bueno, ha pasado ya, en realidad, la verdad es que Costa Rica tiene en la práctica, con elementos de métodos de inflación, desde hace 20 años, desde cuando inicia con la flexibilidad cambiaria en el 2006. Entonces, poco a poco hemos ido calibrando hasta alcanzar la estabilidad de precios. Entonces, parte de lo que la Junta tiene que decir es buscar cuál es ese nivel. Y entonces, el detalle de la tasa expansiva en vez de neutral, ¿cuál es el efecto en otras variables? Si estamos muy cerca del producto potencial, vamos a tener el perjuicio que es más inflación, pero no tenemos el beneficio que es más producción. Entonces, es un balance que los miembros de una junta directiva tienen que hacer. Entonces, eventualmente sí estaríamos dispuestos, yo creo que es parte del trabajo de la visión económica, de poner bajo condiciones que puede ser expansivo, pero tiene que justificarse muy bien y cuáles son, recuerde que es una variedad de elementos y de riesgos que se consideran. No es, como algunos han pensado, decir que es que el banco ciegamente se va a la inflación. No, es el entorno macroeconómico en lo que le corresponde al banco, que es la inflación. Alonso, voy a parar aquí, no sé si usted puede agregar algo. Gracias, sí. Justamente en ese proceso de análisis en el que estamos para revisar el esquema de metas de inflación, se ha identificado muy claramente algo que el banco ha comunicado,
que es que la razón por la cual tenemos inflación negativa es principalmente por choques externos. Eso es lo que explica casi que de manera categórica por qué la inflación es negativa, lo cual pensemos en precios de hidrocarburos principalmente, pero también hay otras cosas que impactan en esa dirección. Entonces, eso es identificar cuál es la razón por la cual la inflación es negativa. Ahora, hacia adelante, lo que el banco anuncia siempre es que en cada reunión, que ahora son 6 al año, en cada reunión analiza la información económica reciente y relevante y nosotros presentamos ese análisis, presentamos alguna recomendación y en cada momento tomará esa decisión. Si hay evidencia que sugiere que amerita realizar reducciones adicionales a la tasa de política monetaria, se harán, así como se hicieron en el pasado y como se hicieron en el momento en que iba en la dirección opuesta. En este momento tenemos un crecimiento para el 2025 que fue bastante más alto del que esperábamos inicialmente y perdón, una tasa de crecimiento del IMAE relativamente alta, aceleración en el régimen definitivo, tasa de Definitivo. desempleo relativamente baja. Entonces, si tampoco hay elementos tan contundentes como para ir agresivamente en esa dirección, como mencionaba don Roger. Puede haber otros argumentos, pero no es un caso que se establezca tan claramente y que sea inequívoco en este momento. Entonces, esa es la promesa que hace el banco, evaluar en cada reunión toda la información que tiene disponible en ese momento. Sí, ese es un tema bien interesante, a riesgo de ser excomulgado aquí enfrente de dos personas que son expertos en temas de metas de inflación. Yo creo que parte un poco el nombre de metas de inflación, ¿verdad? Puede llevar en ciertos momentos a confundir a la gente en relación con el mecanismo de conducción de la política monetaria, ¿verdad? Pero cuando se habla de metas de inflación y cuando uno ve, por ejemplo, la discusión pública en torno a este tema, pareciera que uno está hablando de la meta de ventas de una empresa, ¿no? O que uno está hablando, digamos, de la ejecución presupuestaria de una institución pública, ¿no? Cuando en realidad la idea de una meta de inflación, digamos, es básicamente un mecanismo de tratar de calar en la mente de los agentes económicos en relación con el compromiso del Banco Central a una cosa que es más compleja que solo la tasa de inflación pasada. Es las causas de esa inflación, lo que puede ser la inflación futura y además un montón de elementos, como mencionaba ahora don Roger y don Alonso, elementos relacionados acerca de las causas de la inflación esperada futura, de las condiciones del mercado de trabajo, de la razón de la evolución de los precios en el pasado. Entonces, es un tema mucho más complejo que simplemente ver cuánto vendí el mes pasado y cuánto tengo que vender el próximo, sino que es un montón de conjunto, es un conjunto enorme de variables. Cuando se le puso el nombre de metas de inflación, lo que se quería era un mecanismo, es más un tema comunicacional, es tratar de meterse en la cabeza de los agentes económicos en relación con el objetivo de una inflación baja y estable, digamos. Cuando teníamos inflaciones de 30%, proponerse una meta de 3 era una indicación bastante clara. Ahora es un tema un poco más de ajuste fino y en ese sentido creo que ahí hay una discusión que ni los medios de comunicación ni algunos, digamos, analistas hemos logrado ser claros en la gente en relación con cómo operan las metas de Sí, inflación. De hecho, es tal, algo que le he estado dando vueltas y creo que vamos a coincidir en una actividad dentro de 15 días y ahí creo que voy a depurar un poco esta idea de que quizás no a la luz de los técnicos, porque yo sé que ya Alonso y Don Roger me están viendo como que estoy diciendo una barbaridad, digamos, una barbaridad de que estamos usando mal el término, pero creo que hay que entender bien que detrás de eso que parece tan simple hay una complejidad mucho mayor, ¿no? Alonso, permítame un momento. Es un poquito como de contexto histórico. Después de Ujú. las inflaciones de los años 70 y 80, en buena parte del mundo industrializado, se volvieron a hacer la pregunta de qué es la labor de los bancos centrales.
La función de los bancos centrales en general es la estabilidad de precios. Y entonces, para precisamente, como usted dice, desde el punto de vista comunicacional, pues, ¿qué es lo que tiene el Banco Central? Es alcanzar la meta de inflación. Porque se decía una inflación baja y estable y no se le ponía un número ni un tiempo. Por eso es el objetivo de la inflación. Bueno, no sé si la traducción es correcta, pero es famoso inflation target. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Ujú, Y eso sale, fueron los neozelandeses a finales de los 80, son los ujú, ingleses, por decirlo así, los que le ganan el mandado porque publican, sacan literatura al respecto. Los canadienses son los neozelandeses primero, luego los canadienses, los primeros que lo llevan a la práctica, lo implementan, y bueno, y el resto del mundo ahí poco a poco ha ido. Entonces, esa es una discusión que dice usted muy bien desde el punto de vista comunicacional de qué es lo que debe hacer un banco central. Y de hecho, hubo un movimiento en el mundo, en buena parte, está en la literatura, lo que llaman cambiar sus cartas orgánicas, precisamente para redefinirle al Banco Central, mire usted, su función es precios, no es empleo, no es producción, son precios. Secundariamente sí lo puede hacer. Es otra discusión terrible aquí en Costa Rica que no quiero meter en eso. Pero hay algo tal vez que sí podemos hacer, mejorar. Ustedes deben conocer esta pieza de la literatura. No, lo voy a decir en la traducción que tengo en español, que es la incoherencia temporal de la política monetaria. Hay un ujú, muy buen cuerpo de literatura. Ellos decían que los bancos centrales tenían un incentivo para engañar a la población, de decirle, vea, yo quiero una inflación de A, y luego hacía una política monetaria para que la inflación fuese B, con tal de estimular el producto en el corto plazo. En ese proceso destruye la credibilidad. Eso es parte de lo que se ha dicho el banco, y creo está ahí en la discusión, los problemas de credibilidad del banco, porque no le pega la meta. Pero es que usted dice, no, no, vamos a ver, credibilidad en la meta, pero la credibilidad en estabilidad de precios no, es el Banco Central, porque es un fenómeno distinto al que estudia en la literatura. ujú, La inflación está por debajo de la meta del Banco Central. Y ujú, cuando uno observa las expectativas, sobre todo a más de 12 meses, las de 12 meses también, ujú, ¿no? Vemos que las expectativas están ancladas en el rango de tolerancia con respecto a la meta. Entonces, ujú. yo no vería por ahí una pérdida de credibilidad del banco. Lo que dicen es que creemos que el banco va a ser creíble en la estabilidad de precios. Voy a parar aquí porque hablé Mm, demasiado. Sí. mm. No, no, Eh, pero eso, ese es un tema bien interesante. Bueno, perdón, Alonso, adelante. Perdón, sí, para complementar, algo que creo que no se ha analizado bien es que la postura de política monetaria no debe ser pensando en lo que ya pasó, ¿verdad? O sea, uno no, yo siempre pienso que la política monetaria es como manejar un gran barco, ¿verdad? Ya pasamos algo y como pasamos algo, empiezo a tomar decisiones, así no es como se ejecuta la política monetaria, es hacia adelante, es prospectiva y es evaluando cuáles son las expectativas de inflación, cuáles son los datos económicos que tenemos hacia adelante y por eso haber tenido una inflación negativa no puede ser la justificación para ajustar violentamente una tasa de política monetaria. Ujú, Ahora, segundo punto las metas de inflación son una herramienta, no son el fin. Es una exacto. herramienta para poder cumplir el objetivo, el mandato de ley, que es inflación baja y estable. En otros términos, pero es inflación baja y estable. Y algunas personas lo interpretan como que es el objetivo, que el 3% del crecimiento de los precios a 3% es el objetivo final. Y no, en realidad es una herramienta para lograr cumplir la ley. Y finalmente, tal vez una reflexión es, yo a veces no entiendo muy bien porque en el fondo lo que se está pidiendo es cumplan la meta de 3%. Entonces, en otras palabras, es decir, garantícennos que los precios van a crecer un 3% anualmente. Es algo que puede pedir la gente, pero a mí me llama la atención que la gente pida que las cosas suban de precio. Generalmente es lo opuesto. Y en general, en las últimas semanas he escuchado mucho, hay quejas, ¿verdad? Y hay con mucha validez del tema del costo de la vida. Y esto va en la dirección opuesta, ¿verdad? De mantener Ujú, un costo de la vida razonable o que no ujú, crezca mucho, que ese es el objetivo final de la política monetaria. Con ujú. eso termino. Gracias. Sí, y perdone que meta aquí la cuchara en un tema adicional, digamos, el tema de la credibilidad del Banco Central.
ha costado mucho trabajo, sudor y lágrimas y a lo largo de los últimos 30 años, por ejemplo, fortalecer la credibilidad del Banco Central, digamos, en realidad. Y solo les voy a poner 3 ejemplos que son distintos, simplemente que la meta de inflación, que muestran un poco por qué es que uno puede tener todavía, es decir, institucionalmente credibilidad en la política monetaria. Les voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. El periodo pandémico, por ejemplo. En el periodo pandémico, en un shock totalmente inesperado que redujo la actividad económica sustancialmente, hubo una política. Yo creo que, no sé, ustedes tienen mucho más tiempo que yo en el banco y creo que en ese momento la flexibilización que se hizo en la política monetaria fue algo que me parece inédito, digamos. Fue probablemente una de las primeras ocasiones en donde hubo una política de expansión tan explícita en medio de un contexto específico. Pero les voy a poner otros 2 mejores ejemplos, digamos. Piensen, por ejemplo, en 2014, ¿verdad? Situación fiscal complicada, o 2018, o 2016, 2017, situaciones fiscales complicadas, razones que implicaban temer la posibilidad, por ejemplo, de que se acelerara la inflación por factores internos de desajustes fiscales o incluso de shock externos, y el Banco Central de Costa Rica no dudó en esos momentos, por ejemplo, en aumentar la tasa política monetaria o hacer ajuste en la parte monetaria para cumplir con estabilidad de precios, a pesar de que podría cualquiera haber sospechado de dominancia fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Y sucedió en ese momento, ¿verdad? O, Pues, digamos, o recientemente en el año 2021-2022, digamos, había un shock externo de una magnitud considerable, digamos, los hogares perdieron 10% de ingreso real con el aumento de la inflación, por ejemplo, del inicio del shock asociado con precios de materias primas. Y ante la preocupación, digamos, del efecto inflacionario o de la incertidumbre en relación con el efecto inflacionario persistente, igual el Banco Central decide subir la tasa de política monetaria con las implicaciones que eso podía tener sobre ese contexto, digamos, recesivo asociado con el shock externo, también para cimentar, digamos, en mi opinión, por ejemplo, expectativas inflacionarias. Entonces, el tema de credibilidad, cuando uno habla de política monetaria, no es simplemente una tasa de inflación. Es decir, no es la tasa de inflación pasada, como decía Alonso, es el conjunto en general del momento y la coyuntura en el que se toman las decisiones y la reacción de la autoridad monetaria ante momentos complejos como estos. Una situación fiscal compleja y algo que podía acelerar la inflación. ¿Qué reacción toma un banco central? Si a mí el Banco Central de Costa Rica me hubiera dicho en ese momento no subo las tasas o incluso las bajo para acomodar un déficit fiscal, eso sí me hubiera minado la credibilidad del Banco Central. ¿No? Es decir, no sé si me explico, las cosas son un poco más complejas y a veces no ponemos en verdadera dimensión todo lo que ha costado construir, por ejemplo, no solo un sistema financiero más estable y más eficiente y mejor regulado, sino también una política monetaria, eh, digamos, más civilizada, por decirlo de alguna manera, en relación con lo que teníamos hace 40, 50 años, ¿verdad? sí. José Entonces, Luis, tal vez ajá, un comentario adicional apoyando esa idea. ujú, Bueno, siempre es bueno evaluar cómo nos ven. En general, ujú, cuando la OCDE o el Fondo Monetario hace informes, en los últimos años le da un espaldarazo al banco sobre cómo ha ejecutado la política monetaria. También en el público, y aquí estoy poniendo un enlace en el chat, en la última ujú. encuesta del CIE, pues estoy seguro que nadie se fijó mucho en esa parte, pero eh, el banco es una de las entidades sobre las cuales le preguntan al público de cómo las evalúa. Solo hay una que supera al Banco Central en calificación, que es la Universidad de Costa Rica. La segunda es el Banco Central y eso es sistemático, no es que apareció de segunda repentinamente, sino que en general ha estado de segunda o tercera durante mucho tiempo, llevan evaluándonos más de 2 años, entonces esa es una forma de evaluar qué tanta credibilidad tiene ante el banco, que tiene el banco ante el público. Yo sí creo que siempre hay oportunidad de mejora y, por ejemplo, el proyecto de ley de reforma constitucional para darle mayor autonomía al banco es importante y hay cosas en las que hay que mejorar, incluso algunas cuestiones de leyes que se pasaron hace algunos años, creo que no fueron tan precisas como tenían que haber sido, pero ese es un proyecto importante para el banco y que falta, bueno, falta camino por recorrer, pero ha avanzado en la Asamblea Legislativa.
Ujú. Don Julio nos pregunta, digamos acá, a don Roger, primero, si tener una inflación significativamente por debajo de la meta tiene algún efecto perjudicial y de ser así, entonces, si habría reacción del Banco Central. Ese es un tema Sí, bien interesante también, no sé, don Roger. no, sí, Ujú. claro. En principio, lo hemos visto en los libros de texto y tal vez alguna experiencia empírica, que los fenómenos de deflación luego se complementan con un escenario de recesión económica. Y es por eso que yo cuando hablo del dato de inflación digo, mire, veamos el IPC, pero veamos el subyacente. Costa Rica no ha tenido deflación con subyacente. Entonces, la valoración de la deflación en Costa Rica. Entonces, ahí. Alonso lo acaba de decir, ¿verdad? Hemos tenido una inflación. Voy a poner en términos sencillos. Voy a caer en un pecado que yo critico. Me van a permitir aquí. Hay un señor que se llama Andrés Velasco, fue ministro de Hacienda Ujú. de Chile, que De ahora es profesor Chile. de London School of Economics. Y creo que él se creó una materia muy bonita, algo así como que, algo así le llaman como la economía del populismo. Y allí dice que una de las atractivos del populismo es que da respuestas simples a problemas difíciles. Les decía, ¿verdad? Los inmigrantes construyen una barrera y una malla, un muro. El problema de las políticas fiscales de Europa, me separo de Europa, los ingleses, y así puedo seguir, ¿verdad? Entonces, uno podría, a veces las decisiones, ¿verdad? Las trata de explicar con cosas muy simples, corre el riesgo de parecerse a una persona de esas. Pero en el caso del Banco Central, obsérvese que los escenarios de reducción del consumo, reducción del empleo, de expectativas desancladas, puedo seguir con otros indicadores, eh, índices de confianza, etcétera. Todos los escenarios que podrían ser recesivos no lo son en Costa Rica. Más bien al contrario, la brecha de producto es ligeramente positiva, cercana a cero, pero ligeramente positiva. Entonces, por supuesto, si nosotros viésemos una situación recesiva en Costa Rica, por supuesto que el Banco Central va a reaccionar a eso, porque entonces la inflación tendría esos efectos. No los ha tenido, los puede tener, no los desconocemos, los puede tener. Eso es lo que se cita usualmente en la literatura, pero en el caso de Costa Rica no los ha tenido. Y tal vez nos fijamos del IPC, pero no nos fijamos en otras variables. Por eso destaqué el consumo, El consumo en el año 2025, la trayectoria fue creciente, aceleró poco, pero aceleró. Se habla que el consumo y que no, dicen que la gente pospone decisiones, puede ser, pero eso no se observa en Costa Rica. Ujú. Sí, muchas gracias, don Roger. No sé, Alonso, si quieres complementar. Y eso es un poco, también Julio me pregunta a mí directamente, voy a responderlo rápidamente porque obviamente esto no va de mi opinión, pero es un poco en la misma dirección que acaba de plantear don Roger, Julio. Lo que pasa es que yo puedo tener una inflación negativa durante un periodo largo de tiempo. De hecho, esto no es nuevo, digamos, lo vimos también en un shock externo desinflacionario, primero inflacionario, después desinflacionario en el año 2016, 2014 al 2016, ¿no? Esa inflación negativa, un banco central, digamos, moderno, lo que hace es ver esa inflación negativa y analiza qué es lo que está detrás, ¿no? ¿Cuál es la causa de esa inflación negativa? Si esa inflación negativa está asociada con una contracción, una contracción de la demanda, un deterioro de los indicadores del mercado de trabajo, por ejemplo, y una afectación de las expectativas inflacionarias. Pero si un banco central moderno ve, por ejemplo, que los niveles de empleo no están cayendo, digamos, que la demanda se mantiene firme, que las expectativas de inflación, a pesar de la inflación negativa, se mantienen cercanos a la parte baja del rango meta, ¿verdad? Lo que hace es que se da cuenta que el paciente con esa información, digamos, en realidad no está mostrando señales de los peligros de una deflación, ¿no? Y por lo tanto, entonces no le voy a aplicar el antibiótico a alguien que no está enfermo, ¿no? Entonces, por eso es que un poco el argumento que estoy tratando de desarrollar es que la meta de inflación es un mecanismo de comunicación, no y yo creo que sirvió mucho en los años 90 en las economías avanzadas y en las economías en desarrollo, especialmente cuando teníamos inflaciones muy altas, producto de problemas de independencia en los bancos centrales y problemas fiscales, y para bajar la inflación. Pero cuando tenemos inflaciones bajas, a menos que expliquemos muy bien
¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que está detrás de ese concepto? A veces puede llevar a confusiones como la que tenemos, las que en mi opinión, ¿verdad? Con todo respeto, tenemos en el caso de Costa Rica en relación con el uso de la inflación pasada como una forma de exigirle al Banco Central acción o no en cierta dirección. Sí. Digamos, José, si, por ejemplo, sería un problema, digamos, de credibilidad si lo que se viera es destrucción de empleo, si lo que se viera es caída de la demanda, por ejemplo, un deterioro sustancial del mercado de trabajo, y ahí el Banco Central no bajara la tasa de política monetaria. Pero si eso no está sucediendo, es muy difícil de justificar ese otro escenario. Entonces, ese es el tema. El tema es un poco más que las cosas a veces no son tan simples como, como tratamos a veces de explicarlas inicialmente, y eso es lo que le pasa, digamos, a las metas de inflación. Es mi opinión, digamos, en ese sentido. si con la deflación potencialmente puede haber problemas y se han alertado públicamente, mucha gente las ha alertado, no las hemos visto. Si existieran, seríamos los primeros en alzar la voz y llevar el tema al foro que corresponde, ¿verdad? Que es el foro de junta directiva. Pero ese no ha sido, lo evaluamos continuamente todos los meses, que nos reunimos con la junta directiva, cada vez que hay decisión de política monetaria. Esa no ha sido la razón para llevar alguna propuesta sobre cambio en la tasa de política monetaria, porque más bien, al contrario, si el argumento es crecimiento y empleo, cuidado y si no, más bien es en otra dirección, ¿verdad? Sí, Que sí, más bien estamos exactamente. creciendo. Llevamos mucho tiempo, varios años, creciendo por encima del 4%. De hecho, después de la caída del 2020, estoy casi seguro, no hemos crecido por debajo del 4%. Entonces, pues la evidencia no está ahí para apoyar una idea de que ha habido un impacto negativo de este crecimiento negativo de los precios. Pasando a otro tema, yo no sé, pero en primer lugar no quisiera abusar del tiempo de don Alonso y de don Roger. No sé si podemos tomar una o dos preguntas más. Sí, Sí, señor. sí es posible. Don Alfredo Collado, bueno, es un tema que está relacionado, pero es interesante. ¿Qué valoración hace sobre lo que se ha hablado de eventualmente incorporar pleno empleo dentro de la ley del Banco Central? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el banco para eso? No los tiene. No los Hay, tienen, sí. hay una famosa ley de política pública, en realidad, de Tinbergen, ¿no? Usted Sí, dice, exacto. si usted tiene N objetivos de política, tiene que tener N instrumentos de política. Ya tienen los objetivos, ahora cuáles son los instrumentos. Tienen que tener la misma cantidad independientes, el banco no los tiene. Pueden creerme, no creerme, ¿ah? Yo he hablado personalmente con gente de la Reserva Federal, creo que son 13 reservas federales. He hablado con ellos y les pregunto sobre eso. Y algunos sueltan una risilla, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que eso fue una presión en un momento dado político. Dice, la tasa de interés es un instrumento muy burdo para el empleo, ¿verdad? Entonces, de hecho, los países están saliendo de eso. Algunos tienen que cambiar mandatos, constitución y demás, pero son muy pocos, es una minoría de países que tienen eso. Cuando lo citan, digo yo, pero es que no, ¿por qué no citan cuál es la tendencia en el mundo? Y el Banco Central lo que se le puede dar es eso, pero no tiene instrumentos. Entonces, más bien, abre la posibilidad de que con esa justificación caigamos en otras cosas como ya la hemos vivido, como lo que usted acaba de hablar de dominancia fiscal. Entonces, habría una fuerza política muy fuerte para que el banco haga cosas que lo desvíen de su objetivo prioritario, creyendo que con que promoviendo el empleo, hacer política monetaria promoviendo con la promoción del empleo. De hecho, la evidencia empírica para Costa Rica, cuando más se crece, la correlación es negativa entre crecimiento e inflación en Costa Rica. Yo iba a intervenir, pero ese era justo mi argumento. Sí, o sea, lo que garantiza un crecimiento alto y mejores resultados de la economía real es una inflación baja y estable. Entonces, esa es la contribución que puede hacer el banco y no puede ser, no puede pretender
hacer algo más para lo cual no tiene instrumentos. Entonces, coincido totalmente. Y don Tomás Palotti nos pregunta, este creo que es un tema muy puntual, don Roger pasó muy por encima, me parece, no es crítica necesariamente, creo que pasó muy de por qué la inversión extranjera directa es tan alta la estimación del 2026. No sé si quieren explicarlo un poco, pero En el documento se explica. yo voy a Nosotros, hacer publicidad. Si estuvieran en nuestros seminarios, ya sabría la respuesta, don Tomás. No, entonces yo soy malo para su negocio porque el informe de política monetaria lo señala. Sí, Este, eso es cierto. No, eso debo confesar lo que sí es cierto, que entre más se informen ustedes, menos es más difícil para nuestro negocio. Exactamente. hay una empresa de bebidas y alimentos que provocará un ingreso de capitales de Costa Rica este año. No, creo que formalmente en el 27, pero por realidad económica en el 26. Ya hay una parte de eso. Básicamente, el PIB nominal de Costa Rica en dólares más o menos ya lo va a superar 100.000 millones. Entonces, cada 1.000 millones es un punto del PIB. No recuerdo el dato exacto, pero la inversión directa estaba como por 8 y algo, 8 puntos, que es por encima más Sí, o 8, menos 3 puntos del PIB de lo que típicamente hemos tenido los últimos años, que es 5 puntos del PIB. Básicamente es eso. Sí, exactamente. Yo voy a ser más directo, digamos, en ese sentido, está asociado con la compra por una compañía extranjera de una compañía local del sector de alimentos y bebidas. Esa empresa, al ser comprada por el resto del mundo, eso es inversión directa, solo que no es la que estamos acostumbrados, que es una zona franca, sino esto es una empresa local comprada por un ente externo, como sucedió, por ejemplo, en los 90 cuando muchas empresas también del sector de alimentos pasaron a manos, por ejemplo, primero de empresas mexicanas, colombianas, también ahí hubo un repunte, solo que en magnitud más pequeña, parecido a este. o Exactamente. los supermercados en Costa Rica también. Sí, los supermercados en Aparte, Costa Rica, exactamente. Sí. A Raymond Y definitivo también es exactamente. diferente en eso. Exactamente. La última pregunta, ya es la promesa para don Roger y don Alonso. Don Julio también nos pregunta sobre las emisiones de deuda interna denominadas en euros, si tendrían algún efecto o qué efecto podrían tener si ustedes vislumbran sobre la política monetaria del Banco Central. hay dos efectos de corto plazo y efectos de largo plazo, y efectos sobre expectativas. El banco ha sido no de ahora, de siempre, desde el 2011, una cosa así, que esos ingresos extraordinarios de recursos para el gobierno no pasan por el mercado cambiario. O sea, se tiene una locura. 1.000 millones de dólares, son más de 1.100 millones de dólares, llegar un día a vender 1.100 millones de dólares. El tipo de cambio se desploma, no me puedo ni imaginar cuánto. Entonces, parte de lo que se explica en el recuadro es eso el banco lo compra directamente en reservas, lo saca del mercado cambiario y es el mercado que por sus fuerzas, digamos, subyacentes funcione. El evento de deuda externa, que el gobierno se endeuda de una sola vez o cada cierto tiempo, pero que no es regularmente, eso no forma parte de una de las variables de los fundamentos del tipo de cambio. Entonces el banco lo saca. Pero sí hay que reconocer que en la medida que esos recursos se utilicen para satisfacer las demandas del sector público, entonces eso tiene un efecto sobre el mercado cambiario. Tiene el efecto, digamos, que una demanda que sigue expresada en el mercado cambiario, vamos a ver, sabemos que la oferta no se expresa del todo, pero eventualmente una demanda que sigue expresada en el mercado cambiario no se expresa, y entonces ahí hay una fuerza de la apreciación. Puede ser que los agentes económicos piensen, no, el Banco Central tiene muchas reservas y con muchas reservas no baja que el tipo de cambio suba, entonces genera una expectativa. Y tiene un efecto de más de largo plazo, que esa deuda hay que pagarla. Entonces la demanda vendrá en algún momento. Habrá que ir al mercado cambiario, conseguir los dólares para comprar los euros para hacer esos pagos. Entonces depende en el momento y hay efectos de corto plazo, de expectativas y de largo plazo. O sea, sí, También demasiado depende, si claro. no me equivoco, don Roger, también un poco también depende de para qué lo use Hacienda. No Sí, sé, porque al uno final de esperaría cuentas, si que... Hacienda Perdón, lo interrumpí. no, que Diga. si Hacienda, por ejemplo, por ejemplo, Hacienda lo puede utilizar esos recursos para amortizar vencimientos de deuda de moneda extranjera,
o podría convertirlos a colones para, no sé, para financiar su gasto corriente. En esos casos más bien sería una fuente de monetización, dependiendo es decir, depende de muchas cosas. Depende no solo lo que haga Hacienda, sino de qué hace Hacienda, de qué hacen, por ejemplo, las personas que reciben los pagos de Hacienda, ya sea de amortización o de pagos de gastos. Es decir, es complejo, no sé, no, a eso habrá que irlo monitoreando, me parece a mí, poco a poco. Uno pensaría que si el pago es para Ujú, obligaciones en deuda externa, que son ujú. gente de afuera, pues entraron dólares, salieron dólares, Neutro. entonces Ujú. tiene el efecto ese de una demanda que se iba a expresar, como se expresó en buena parte. Yo no sé si en algún momento el año pasado se llevó al mercado de Hacienda 1.400 millones de dólares. No un Ujú. solo día, pero o sea, el Banco Central iba a comprar dólares para vendérselos a Hacienda y en algún momento fueron 1.400 millones de dólares ante la negativa de poderse endeudar en el exterior. Ya luego descubrieron el mecanismo este de quebras de mercado con oferentes externos, etcétera, etcétera, y ya lo que ocurrió de noviembre, en noviembre del año pasado y en enero de este. Pero sí tiene razón, si los tenedores de esa deuda son residentes, esos dólares van a quedar dando vuelta y eso lo hemos visto en algún momento, regresan. Sí, de hecho lo vimos en el 2021-2022. Y si se utilizara para financiar gasto corriente, que es una posibilidad que podría captarse, más bien ahí lo que implicaría es monetización. Ahí la preocupación para el Banco Central Nosotros, iría en la otra, bueno, la preocupación o una forma de expandir, digamos, una forma si la política se mantiene en postura neutral, puede ser que sea absorbido por el mismo crecimiento económico de ese gasto adicional. Eso va a depender, que de nuevo, no hay respuestas absolutas en esto. Pues, la eso es lo complejidad, interesante. Ujú. toda la razón. Bueno, creo que ya hemos abusado mucho del tiempo de las personas que nos están escuchando y evidentemente también de don Roger y don Alonso. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, a don Alonso y a don Roger, a las personas que nos han escuchado el día de hoy. Ustedes van a recibir la presentación que hizo don Roger y la grabación de esta sesión probablemente en horas de la tarde. Y les recuerdo que estamos para servirles en nuestras sesiones habituales mensuales. Estamos programando, de hecho, el próximo lunes vamos a tener una sesión especial del tema político para cerrar este ciclo electoral. Vamos a hacer un análisis post-mortem, digamos, bueno, eso suena muy, muy duro, decir un análisis posterior al resultado electoral del pasado 1 de febrero, donde vamos a tener otra vez a Daniel Calvo, Gustavo Araya Martínez y Mario Quiros para conversar sobre el tema que viene ahora de formación de nuevo gobierno y de composición de la Asamblea Legislativa, próximo lunes a las 9 de la mañana, y estamos programando una sesión especial que nos ha costado mucho fijar, probablemente sobre la economía internacional, con una experta en el ámbito de geopolítica global y estamos tratando de conseguir que se nos una o un experto en materia de economía global. Pero hoy les estaremos informando sobre las sesiones que estaríamos programando para los próximos días. Así que muchísimas gracias y que pasen ya casi buena tarde. Así que me anticipo a los 15 minutos que faltan. Muchas gracias. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes, más bien, por Gracias. sí.